La pobreza no empieza en tu billetera. Empieza en tu mente. Eso es lo que nunca te dijeron. Lo que hoy ves en tu cuenta bancaria, o lo que no ves, no es más que el reflejo de algo mucho más profundo, tu programación mental. Décadas enteras de creencias heredadas, frases repetidas, miedos transmitidos de generación en generación. Ideas que absorbiste de tus padres, de tu entorno, de tu cultura, de un sistema educativo que nunca te enseñó a ser libre, sino a obedecer. Y esas ideas hoy gobiernan tu vida financiera. Mira a tu alrededor, millones de personas trabajan más de 40 horas a la semana, todos los años de su vida, y aún así jamás alcanzan libertad financiera. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, por sí solo, no basta. Puedes trabajar duro toda una vida y seguir siendo pobre. El problema nunca fue tu esfuerzo. El problema es la dirección en la que lo enfocas. Y esa dirección la define tu mente. Tú no naciste para sobrevivir. Naciste para prosperar. Pero desde niño te enseñaron lo contrario, que el dinero es escaso, que soñar en grande es peligroso, que conformarse es madurar, que la ambición es pecado. Y esas frases, repetidas una y otra vez, se instalaron como un código secreto en tu subconsciente. Ese código es el que determina cómo gastas, cómo inviertes, cómo piensas. Y si no lo reprogramas, te condena a repetir el mismo destino de siempre. Por eso este audiolibro no se llama El método antipobreza por casualidad. No es solo una colección de consejos financieros. Es un proceso de desprogramación mental. Aquí no vamos a glorificar la escasez. Vamos a desnudarla. Vamos a romper sus raíces. Y lo más importante, vamos a reemplazarla por una mentalidad clara, poderosa y práctica. Una forma de pensar que te permitirá tomar decisiones diferentes desde hoy, no desde algún futuro lejano. La diferencia entre los ricos y los pobres no está únicamente en la cantidad de dinero que poseen. Está en cómo ven el mundo, cómo enfrentan el miedo, cómo interpretan el fracaso, cómo valoran su tiempo y, sobre todo, cómo se ven a sí mismos. Esa es la verdadera brecha que divide a quienes avanzan de quienes se quedan atrapados. Prepárate, porque este viaje no será cómodo. Habrá momentos en que te molestes, en que sientas que lo que escuchas desafía todo lo que te enseñaron. Y está bien. Porque nadie cambia desde la comodidad. La incomodidad es la puerta de entrada al crecimiento. Pero si escuchas hasta el final, si aplicas cada principio que descubrirás aquí, puedo asegurarte algo, tu mente jamás volverá a ser la misma. Y cuando tu mente cambia, tus finanzas cambian con ella. Este no es un audiolibro para todos. Es solo para aquellos que ya se cansaron de sobrevivir. Para quienes quieren romper el ciclo, cuestionar la programación y escribir un destino distinto. Bienvenido a El método antipobreza. Bienvenido al principio del fin de tu pobreza. Capítulo 1. El mapa mental del pobre versus el del rico. No necesitas ver una cuenta bancaria para saber si alguien es pobre o rico. Solo basta con escuchar cómo habla. Cómo toma decisiones. Cómo enfrenta los problemas. Cómo reacciona frente al dinero. La diferencia entre un pobre y un rico no es solamente material. Es, ante todo, mental. Cada persona vive según un mapa mental. Un conjunto de ideas, creencias, expectativas y hábitos que dictan su rumbo en la vida. Ese mapa determina cómo ves el mundo, cómo entiendes el dinero, cómo reaccionas ante las oportunidades, cómo interpretas el riesgo, cómo valoras tu tiempo. Y ese mapa, para bien o para mal, suele formarse en los primeros años de vida. El problema es que nadie nos enseña a revisar ese mapa. Caminamos por la vida como si la dirección que tomamos fuera la única posible, sin cuestionar si las ideas que tenemos sobre el dinero y el éxito realmente son nuestras o fueron impuestas. La mente pobre se construye desde la escasez. Vive en modo supervivencia. Se enfoca en ahorrar centavos, pero ignora oportunidades. Se preocupa por no perder, pero nunca aprende a ganar. Desconfía del dinero, de los ricos, del crecimiento. Cree que pedir más es ser avaro, que trabajar más es sacrificarse eternamente, que invertir es arriesgarse a perderlo todo. En el fondo, no cree que merezca la abundancia.
La mente rica, en cambio, funciona con una lógica completamente distinta. Piensa en expansión, no en restricción. En valor, no en precio. En crecimiento, no en estancamiento. El que tiene una mente rica ve el dinero como una herramienta, no como un enemigo. Aprende, se adapta, busca, pregunta, arriesga, cae, pero se levanta. Sabe que perder es parte del camino y que los errores enseñan más que cualquier libro. Uno de los principales errores de quienes viven atrapados en la pobreza es creer que el dinero solo se consigue con esfuerzo físico. Esa es una creencia heredada de generaciones anteriores, donde trabajar más horas era sinónimo de ganar más. Pero en la economía actual, lo que se paga no es el esfuerzo, sino el valor. Puedes romperte la espalda trabajando, pero si no generas valor, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Observa cómo piensa alguien con mentalidad pobre ante una oportunidad, duda, desconfía, retrasa, busca excusas. Dice cosas como eso no es para mí, seguro es una estafa, yo no tengo suerte, ojalá pudiera, quizás más adelante. En cambio, la mente rica pregunta cómo puedo hacerlo funcionar, qué necesito aprender para lograrlo, quién ya lo logró y qué hizo diferente. La mente pobre se enfoca en los obstáculos. La mente rica se enfoca en las soluciones. Otra diferencia clave es la forma en que se relacionan con el tiempo. Para la mente pobre, el tiempo se gasta. Para la mente rica, el tiempo se invierte. Una persona con mentalidad de riqueza sabe que cada hora que dedica a aprender, a mejorar, a construir, le acerca más a la libertad. No ve Netflix 5 horas al día si sabe que puede usar ese tiempo para crear un negocio, formarse o hacer contactos valiosos. El lenguaje también es revelador. Las personas con mentalidad pobre hablan desde la queja, la culpa o la resignación. Frases como la vida es así, los ricos son corruptos, el sistema está hecho para que perdamos, no tengo suerte, eso es imposible en mi país, son señales claras de un mapa mental defectuoso. La mente rica, por el contrario, asume responsabilidad. Dice voy a buscar una solución, no sé cómo, pero lo voy a lograr, ¿qué puedo hacer diferente hoy? Esto no me define, solo me desafía. Es importante entender que la mente pobre no es una maldición ni una sentencia. Es simplemente un sistema de pensamiento. Y como cualquier sistema, puede ser reprogramado. Pero para eso, primero debes reconocer que lo tienes. Y eso no es fácil, porque muchas veces estas creencias están tan arraigadas que forman parte de tu identidad. Si creciste en un hogar donde el dinero siempre escaseaba, donde había gritos cada vez que se hablaba de cuentas, donde tus padres te repetían que el dinero era causa de problemas, es muy probable que hayas desarrollado un sistema mental de rechazo al dinero. Aunque hoy quieras mejorar tu situación financiera, una parte inconsciente de ti puede estar saboteando tu avance porque asocia el dinero con dolor, estrés o conflicto. Por eso, el primer paso para aplicar el método antipobreza es revisar tu mapa mental. Hazte preguntas incómodas. ¿Qué pienso realmente del dinero? ¿Qué creencias tengo sobre los ricos? ¿Cómo reacciono cuando veo a alguien exitoso? ¿Me siento inferior? ¿Envidioso? ¿Lo admiro o lo critico? ¿Qué historias me cuento cuando no tengo dinero? ¿Culpas al gobierno? ¿A tu jefe? ¿A tus padres? ¿O tomas responsabilidad? La libertad financiera comienza con la claridad. Y la claridad empieza por confrontar tus propias ideas. No puedes construir riqueza con un mapa mental diseñado para sobrevivir. Es como querer llegar a un destino usando un mapa equivocado. No importa cuánto te esfuerces, siempre estarás perdido. Aquí no se trata de volverte millonario de la noche a la mañana. Se trata de pensar como alguien que puede generar riqueza, mantenerla y multiplicarla. Porque cuando tu mente cambia, tus decisiones cambian. Y cuando tus decisiones cambian, tus resultados también. Imagina que tu mente es un terreno. Si has sembrado pensamientos de escasez, lo que cosecharás es miedo, frustración y dependencia. Pero si decides arrancar esas raíces y sembrar nuevas semillas, de responsabilidad, de ambición sana, de disciplina, de visión a largo plazo, entonces tu terreno comenzará a dar frutos diferentes. No de inmediato.
pero sí de forma inevitable. El mapa mental del rico no es perfecto. También tiene dudas, errores, temores. Pero hay una diferencia crucial: no se detiene. No se rinde. No espera el momento perfecto. Hace, aprende, ajusta y sigue. Tú puedes comenzar hoy a redibujar tu mapa. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas voluntad, conciencia y acción. Porque al final del día, lo que determina tu destino financiero no es tu historia pasada, sino la historia que decides escribir a partir de ahora. Este es tu primer paso. Entender que tu mente es el timón. Y que la pobreza, más que un estado económico, es una construcción psicológica que puedes derribar. Capítulo 2. La trampa de la sobrevivencia. Si tu mente está atrapada en modo supervivencia, no importa cuánto dinero ganes, siempre sentirás que no es suficiente. Ese es el ciclo que viven millones de personas cada día: se levantan, trabajan, pagan cuentas, y repiten. Como un bucle interminable. Nunca hay un respiro. Nunca hay avance. Solo la ilusión de que al menos estoy cumpliendo. Pero vivir cumpliendo no es vivir. Es resistir. Y resistir, a largo plazo, agota. Apaga. Fragmenta. La trampa de la sobrevivencia no es solo económica. Es psicológica. Es una programación silenciosa que te convence de que aspirar a más es peligroso, egoísta o simplemente imposible. Que deberías agradecer por tener lo mínimo. Que pedir más es falta de humildad. ¿Te suena familiar? Mientras tenga para comer, estoy bien. No me interesa ser rico, solo quiero estar tranquilo. El dinero no es lo más importante. Frases repetidas tantas veces que ya ni siquiera se cuestionan. Pero lo que muchos no ven es que detrás de esas frases se esconde una mente agotada. Una mente que, quizás, no ha probado otra cosa que no sea sobrevivir. La trampa de la sobrevivencia comienza cuando tus gastos consumen la totalidad de tus ingresos. Cuando vives para pagar cuentas, pero no para crecer. Cuando tu única meta es llegar a fin de mes sin deudas. Y el problema no es solo económico, sino de enfoque mental. Porque el que sobrevive, no planifica. No invierte. No arriesga. Solo reacciona. El modo supervivencia activa un estado mental de urgencia constante. Y en ese estado, tu cerebro prioriza lo inmediato sobre lo importante. Lo que puedes resolver hoy, aunque te perjudique mañana. Tomar decisiones desde la urgencia es como navegar con niebla: avanzas sin ver el rumbo. Y lo peor es que, a veces, ni siquiera sabes que estás en esa niebla. Muchas personas han normalizado ese estado. Han hecho de la escasez una forma de vida. Viven con ansiedad financiera crónica, pero creen que eso es lo normal. Que así es la vida del adulto. Que todos andan igual. Pero no es así. Existen personas que viven con paz financiera, que tienen colchones de ahorro, que planifican con 6 meses de anticipación, que duermen tranquilos. Y no necesariamente son millonarios. Solo aprendieron a salir de la trampa. ¿Cómo se sale? El primer paso es reconocer que estás dentro. Que vivir al día no es una virtud ni un destino. Es una señal de alerta. Una alarma que dice: algo en tu sistema financiero está roto. Y lo más probable es que también lo esté tu sistema mental. Muchos caen en esta trampa porque fueron educados en ella. Porque vieron a sus padres vivir así. Porque heredaron un modelo donde se trabaja solo para pagar. Donde se evita hablar de dinero. Donde se festeja cuando llega el sueldo, pero se sufre el resto del mes. Esa educación silenciosa se convirtió en norma. Y ahora tú la repites, sin querer. Pero aquí viene la verdad incómoda: tú no estás condenado a vivir así. Puedes cambiarlo. Puedes reconfigurar tu vida para dejar de sobrevivir y empezar a construir. Pero para eso, necesitas una decisión radical: dejar de pensar en términos de corto plazo. Una mente pobre vive en la inmediatez. ¿Cuánto tengo hoy? ¿Qué puedo pagar hoy? ¿Qué me alcanza este mes? Una mente orientada a la libertad financiera vive en proyección: ¿dónde quiero estar en un año?
¿Qué decisiones me acercan a ese punto? ¿Qué puedo sembrar hoy que dará frutos más adelante? Salir de la trampa implica asumir control. Y eso comienza con una palabra que muchos evitan: planificación. La gente que vive al día muchas veces no tiene ni idea de cuánto gasta. No tiene un presupuesto, ni un plan de ahorro, ni una estrategia. Solo recibe y gasta. Como si el dinero fuera agua en las manos. Otro síntoma de la trampa es la dependencia total del ingreso activo. Si tú dejas de trabajar y el dinero deja de entrar, estás en peligro. No importa si ganas mucho o poco. Si dependes completamente de tu esfuerzo diario para vivir, estás atrapado. Los ricos se enfocan en construir fuentes de ingreso que no dependan de su presencia. Los pobres venden su tiempo. Los ricos compran libertad. ¿Y qué pasa con el ahorro? La mayoría de las personas en modo supervivencia no ahorra. Y no porque no pueda, sino porque no ha priorizado el ahorro como una herramienta de escape. Siempre hay una excusa: no me alcanza, cuando gane más empiezo, ahora no es el momento. Pero ese momento nunca llega, porque el ciclo se repite. El ahorro no es solo una acción financiera. Es una declaración mental. Es decirle a tu cerebro: estoy saliendo de la trampa. Estoy pensando a futuro. Estoy creando espacio para oportunidades. Aun si son solo 5 o 10 dólares al mes, lo importante es crear el hábito. Porque ese hábito te obliga a organizarte, a ser consciente, a pensar en el largo plazo. Otra clave para salir de la trampa es invertir en ti. Pero no con cursos caros ni fórmulas milagrosas. Invertir en ti significa dedicar tiempo a educarte financieramente. Leer, escuchar, observar, aplicar. Significa aprender a identificar tus patrones de gasto. A reconocer cuando estás comprando por impulso, por vacío emocional o por imitación social. Porque muchas veces, la gente que sobrevive económicamente también sobrevive emocionalmente. Compra para llenar huecos. Gasta para sentirse valioso. Se endeuda para mantener una imagen. Y así el ciclo se profundiza. Más ansiedad, más gastos, más deuda, menos libertad. Salir de la trampa también implica redefinir lo que significa vivir bien. La sociedad ha impuesto una idea tóxica de éxito: tener más, mostrar más, aparentar más. Pero eso solo alimenta la carrera de la rata. La verdadera libertad financiera no siempre se ve lujosa. A veces es simple. Es saber que si mañana dejas tu trabajo, tienes margen. Que si algo pasa, no entras en pánico. Que puedes elegir, no solo obedecer. La trampa de la sobrevivencia es real. Pero no es invencible. Puedes construir una nueva realidad. Y comienza con una sola decisión: dejar de sobrevivir, empezar a diseñar. Haz un corte mental ahora. Pregúntate con honestidad: ¿estoy sobreviviendo o estoy construyendo? Si la respuesta te incomoda, no la tapes. Úsala como combustible. Porque todo cambio verdadero comienza con una incomodidad que ya no puedes ignorar. Este es el momento en que decides salir de la trampa. No será inmediato. No será fácil. Pero sí será liberador. A partir del próximo capítulo, comenzaremos a trabajar en el enemigo más poderoso que habita dentro de esa trampa: tu propio autosabotaje. Capítulo 3. El sabotaje interno. El enemigo está en tu cabeza. No siempre es el sistema. No siempre es el gobierno, el jefe, la economía o la falta de oportunidades. A veces, el enemigo más letal vive en tu cabeza. Y no grita. Susurra. Se disfraza de prudencia, de sentido común, de lógica. Pero en el fondo, su única misión es mantenerte donde estás, estancado, inseguro, limitado. Ese enemigo se llama autosabotaje. El autosabotaje no es un error puntual. Es un patrón. Es repetir conductas que te alejan de lo que dices querer. Es tener metas claras, pero actuar en contra de ellas sin darte cuenta. Es tener la oportunidad de crecer, pero postergarla. Es decir que quieres cambiar, pero sabotear cada intento. La mayoría de las personas que viven en pobreza o estancamiento económico no son flojas, ni ignorantes.
Muchas tienen talento, energía, creatividad. Pero su problema no es externo. Es interno. Es una voz que constantemente les recuerda que no son suficientes, que no lo merecen, que no es el momento, que es muy tarde, que no va a funcionar. Ese diálogo interno tiene raíces profundas. Se forma en la infancia, en momentos clave de tu vida, en palabras que quizás escuchaste 1000 veces: el dinero no crece en los árboles, nosotros no somos de esa clase, mejor no intentes eso, te vas a estrellar. Eso no es para ti. Y aunque no lo notes, esas frases se almacenan en tu subconsciente como verdades absolutas. Años después, cuando intentas emprender, ahorrar, invertir o salir de tu zona de confort, esa programación se activa. Empiezas a procrastinar. A dudar. A tomar decisiones poco inteligentes. A rodearte de personas que te mantienen en el mismo nivel. No es casualidad. Es autosabotaje. Tu mente prefiere lo conocido, aunque te haga daño, antes que lo incierto que podría hacerte bien. El autosabotaje se manifiesta de muchas formas. Algunas son obvias, como gastar compulsivamente cuando sabes que deberías ahorrar. O endeudarte por placer inmediato. Pero otras son más sutiles: distraerte justo cuando ibas a trabajar en tu proyecto. Rechazar ayuda. Posponer decisiones importantes. Buscar excusas perfectas. Rodearte de personas que refuerzan tu versión pobre. Y aquí viene una verdad incómoda: a veces te saboteas porque, en el fondo, tienes miedo de tener éxito. Porque tener éxito implica responsabilidad. Implica mantenerte. Implica dejar de culpar a otros. Y eso asusta. La pobreza, aunque duela, ofrece una zona cómoda, la excusa eterna de que no se puede. La raíz del autosabotaje es la autoimagen. Nadie actúa en contra de quien cree ser. Si tú, en lo profundo de tu mente, no te ves como una persona capaz de tener dinero, de administrarlo, de multiplicarlo, vas a rechazarlo. Vas a perderlo. Vas a sabotear cualquier avance. No por tonto. Por coherencia interna. Por eso, para aplicar de verdad el método antipobreza, necesitas rediseñar tu identidad. Verte como alguien capaz. Digno. Preparado. Responsable. Y eso no se logra con frases vacías frente al espejo. Se logra con decisiones concretas. Con pequeñas acciones diarias que refuercen tu nueva versión. Por ejemplo, si quieres convertirte en una persona que ahorra, empieza hoy, aunque sea con el 1% de lo que ganas. Si quieres verte como alguien que invierte, empieza por estudiar 1 hora al día sobre finanzas. Si quieres dejar de sabotearte con distracciones, apaga el teléfono cuando trabajas. Lo pequeño crea lo profundo. También es clave cambiar tu entorno. El autosabotaje se alimenta de personas que refuerzan tus viejos patrones. Si todo tu círculo vive quejándose del dinero, burlándose de los que intentan crecer, justificando su estancamiento, entonces estás respirando un aire contaminado. Cambiar de entorno no siempre significa alejarse de todos, pero sí elegir con más conciencia a quien escuchas y a quien no. Otro paso esencial es dejar de esperar que la motivación llegue. El autosabotaje ama la procrastinación disfrazada de esperar el momento perfecto. Ese momento no va a llegar. No necesitas estar motivado para tomar acción. Necesitas actuar, y la motivación vendrá después. Esperar motivación es como esperar que el fuego caliente antes de encenderlo. Además, debes aprender a tolerar el fracaso. Muchas personas se sabotean porque quieren evitar el error a toda costa. Pero eso es una trampa mental. El fracaso no es una señal de que no sirves. Es una señal de que estás aprendiendo. Si no te permites fallar, nunca crecerás. El que se atreve a fallar, se atreve a ganar. Una de las herramientas más efectivas para combatir el autosabotaje es la escritura. Toma un cuaderno y empieza a registrar tus pensamientos financieros. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Escribir te ayuda a ser testigo de tus patrones. Y cuando eres consciente, puedes intervenir. También puedes usar afirmaciones, pero no como mantras vacíos,
sino como recordatorios constantes de quien estás decidiendo ser. No digas soy rico si no lo sientes. Di estoy construyendo mi libertad financiera cada día con mis acciones. Eso es más poderoso, porque es real, accionable y coherente con tu progreso. El autosabotaje no desaparece del todo. Es como una sombra que siempre intenta volver. Pero cada vez que actúas con conciencia, cada vez que eliges avanzar, aunque sientas miedo, estás debilitando esa sombra. Estás fortaleciendo tu nueva identidad. Recuerda, no puedes construir una vida diferente con el mismo sistema mental que te trajo hasta aquí. Si tu mente ha sido tu mayor obstáculo, también puede ser tu mayor aliada. Pero para eso, necesitas asumir el control. Dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en el arquitecto de tus decisiones. El enemigo está en tu cabeza, sí. Pero también lo está el héroe. Depende de a quién escuches. Y sobre todo, a quien decidas obedecer. A partir del próximo capítulo hablaremos de uno de los factores más poderosos en la relación con el dinero, el significado emocional que le das. Porque no puedes transformar tus finanzas si no transformas la historia emocional que cargas sobre el dinero. Capítulo 4. El valor del dinero en tu subconsciente. El dinero no es solo papel, cifras o transacciones. Para la mente humana, el dinero es un símbolo. Y ese símbolo puede significar cosas muy distintas según tu historia personal, tu cultura, tus traumas y tus experiencias. Ahí está la raíz de muchos bloqueos financieros, en el significado inconsciente que le has dado al dinero desde que eras niño. Tu relación con el dinero es, en gran medida, una relación emocional. ¿Te suena exagerado? Piensa cómo te sientes cuando tienes poco dinero. ¿Ansiedad? ¿Vergüenza? ¿Frustración? ¿Ira? ¿Inseguridad? ¿Y qué sientes cuando tienes más de lo normal? ¿Culpa? ¿Euforia? ¿Miedo a perderlo? Esas reacciones son emocionales, no racionales. Y lo más importante, no son neutrales. Están cargadas de interpretaciones profundas. Imagina que tu subconsciente es una bóveda llena de significados invisibles. Ahí están archivadas todas las frases que escuchaste en casa: el dinero cambia a la gente, más dinero, más problemas, los ricos son egoístas, no se puede tenerlo todo, mejor pobre pero honrado. Esas frases se grabaron como códigos que aún hoy dirigen tus decisiones. Aunque digas querer dinero, si en el fondo lo asocias con conflicto, abuso o deshonestidad, vas a bloquearlo. La mente subconsciente no actúa con lógica. Actúa por asociación. Si tú creciste viendo que cada vez que había dinero en casa, tus padres peleaban, tu mente asoció dinero con problemas. Si viste que un familiar se volvió frío o se alejó cuando tuvo éxito económico, tu subconsciente grabó que el dinero separa. Y ahora, sin saber por qué, te saboteas cada vez que comienzas a avanzar financieramente. Por eso no basta con aprender a ahorrar, invertir o generar ingresos. Si tu subconsciente rechaza el dinero por razones emocionales, lo vas a perder, evitar o desaprovechar. Es como tener un jardín y regar las flores, pero con raíces podridas. El crecimiento no se sostiene si el significado interno no está alineado. ¿Cómo descubrir qué significa el dinero para ti? Observa tus emociones. ¿Cómo reaccionas cuando alguien gana más que tú? ¿Cuándo ves una casa de lujo? ¿Cuándo te llega un pago grande? ¿Cuándo gastas? ¿Cuándo tienes que cobrar por tu trabajo? Esas reacciones revelan tu programación interna. Haz este ejercicio, completa frases como estás con lo primero que te venga a la mente. El dinero es. Los ricos son. Tener mucho dinero me haría sentir. La gente con dinero suele. El dinero me da. El dinero me quita. No hay respuestas correctas. Solo sinceras. Lo que salga de ahí es oro puro para entender lo que tu subconsciente cree. Y recuerda, lo que tu subconsciente cree, tu vida lo refleja. Ahora bien, ¿cómo se reprograma esa relación emocional con el dinero? Primero, haciendo consciente lo inconsciente. Ponerle nombre a tus asociaciones. Si descubres que crees que el dinero genera conflictos, entonces debes observar de dónde viene esa idea.
Preguntarte si sigue siendo válida. Si realmente es una ley universal o solo una experiencia aislada que se convirtió en tu verdad. Segundo, necesitas crear nuevas asociaciones. El subconsciente se reprograma por repetición y emoción. No basta con repetir afirmaciones vacías. Debes sentirlas. Por ejemplo, si decides que el dinero ahora significa libertad, entonces necesitas vincular esa idea a experiencias reales. Usa una parte de tus ingresos para algo que represente libertad para ti, tiempo con tu familia, un viaje corto, un libro que te inspira, una herramienta que te permita crecer. Tercero, cambia tu entorno. Rodéate de contenido, personas y experiencias que asocian el dinero con crecimiento, impacto y posibilidad. Si sigues escuchando historias donde el dinero es origen de problemas, tu subconsciente seguirá reforzando la vieja narrativa. Necesitas nuevas historias. Nuevas evidencias. Nuevos modelos. Cuarto, aprende a recibir. Muchas personas tienen una resistencia silenciosa a recibir dinero. Se sienten incómodas cuando les pagan, cuando cobran por su trabajo, cuando les hacen un regalo. Esa incomodidad es un síntoma. Significa que tu mente aún no acepta que mereces abundancia. Aprende a agradecer, a abrirte, a decir con naturalidad, sí, gracias. Lo recibo. Quinto, perdona tu pasado financiero. Todos hemos cometido errores con el dinero. Decisiones impulsivas, gastos inútiles, deudas innecesarias. Pero cargar con culpa o vergüenza solo refuerza la programación negativa. Lo que necesitas es aprendizaje, no castigo. Mira tu pasado como una escuela. Toma lo que sirva, suelta lo que estorba. El dinero no es bueno ni malo. Solo amplifica lo que ya eres. Si eres generoso, el dinero te permitirá ayudar más. Si eres responsable, el dinero potenciará tu impacto. Si eres disciplinado, el dinero te dará estructura. Pero si te odias, si te crees indigno, si tienes miedo, el dinero se convertirá en un problema. Tu misión, entonces, no es solo ganar más. Es reconciliarte con el dinero. Hacer las paces con él. Verlo como un aliado, no como un juez. Como un puente, no como una carga. Cuando logres cambiar el significado que el dinero tiene en tu mente subconsciente, todo lo demás será más fácil. Porque ya no estarás nadando contra una corriente interna. Estarás fluyendo hacia una nueva forma de vivir. Una forma donde el dinero es bienvenido, bien usado y bien dirigido. En el próximo capítulo, aprenderás cómo construir hábitos mentales concretos que sostienen la riqueza. Porque sin hábitos, la motivación se desvanece. Y sin estructura, hasta la mejor intención se pierde. Capítulo 5. Hábitos mentales que construyen riqueza. Si tus resultados financieros no cambian, es porque tus hábitos mentales siguen siendo los mismos. Puedes leer 100 libros, escuchar a todos los gurús y hacer miles de planes, pero si no reprogramas tus pensamientos cotidianos, todo esfuerzo se diluye. La riqueza no es un evento aislado. Es la consecuencia de cómo piensas cada día. La mayoría de las personas cree que el dinero se consigue con grandes decisiones. Pero la verdad es que son las pequeñas elecciones diarias las que marcan la diferencia. Y esas elecciones se originan en tu mente. En cómo interpretas la realidad, cómo evalúas el riesgo, cómo respondes al fracaso, cómo usas tu tiempo y cómo te hablas a ti mismo. Esos son los verdaderos hábitos mentales que crean o destruyen riqueza. Uno de los primeros hábitos mentales clave es pensar en largo plazo. La mente pobre solo ve el presente. Busca gratificación inmediata. Gasta por impulso. Se emociona con rebajas, con placeres temporales, con la idea de vivir el momento. Pero el que piensa en libertad financiera proyecta. Evalúa consecuencias. Prefiere sembrar hoy para cosechar mañana. Rechaza lo fácil cuando sabe que lo difícil le dará más frutos. Pensar en largo plazo también significa tomar decisiones financieras que quizás hoy no dan placer, pero construyen libertad. No es emocionante invertir en un fondo que crece lento. No es glamoroso ahorrar en lugar de gastar. Pero esas decisiones, sostenidas en el tiempo, son las que separan a los libres de los atrapados.
Otro hábito mental esencial es asumir responsabilidad total. Nada cambia si tú no cambias. Y nada cambia mientras sigas culpando al sistema, al país, a tus padres, a la suerte. La mente rica no vive en excusas. Vive en opciones. Se pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué parte de esta situación depende de mí? Este hábito transforma el victimismo en poder personal. No significa negar la realidad ni romantizar la pobreza. Significa tomar el control de lo que puedes controlar, tus decisiones, tu actitud, tu aprendizaje, tu energía. También necesitas cultivar el hábito mental de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La escasez entrena la mente para enfocarse en lo que falta. Pero la abundancia se entrena viendo lo que puede hacerse con lo poco. Muchas ideas millonarias surgieron de momentos de crisis. Muchos negocios exitosos comenzaron con una frustración. La diferencia fue cómo se interpretó esa situación. ¿Tienes un problema? Entonces tienes una oportunidad para resolverlo de forma distinta. ¿Tienes una carencia? Entonces tienes un campo fértil para innovar. El hábito es preguntarte constantemente, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué solución nadie más está viendo? Otro hábito mental poderoso es la autodisciplina. No hay riqueza sostenida sin orden mental. Esto no significa rigidez extrema, sino la capacidad de postergar gratificación, de cumplir con tus planes, de mantener tu palabra contigo mismo. Si dices que vas a ahorrar, ahorra. Si decides estudiar 1 hora al día sobre finanzas, hazlo. Si prometes no endeudarte más, cumple. Cada vez que cumples una pequeña promesa contigo, fortaleces tu autoestima financiera. Porque te demuestras que puedes confiar en ti. Que tienes estructura. Que no dependes solo de emociones para avanzar. La autodisciplina también se refleja en cómo gestionas tu energía mental. No puedes alimentar tu mente con basura y esperar riqueza. Lo que consumes cada día, noticias, redes, conversaciones, contenido, moldea tu visión del mundo. Haz una limpieza mental. Elimina estímulos que te distraen, que te drenan, que refuerzan la escasez. Llena tu mente de ideas que expandan tu visión, que te reten, que te inspiren. Un hábito mental menos obvio, pero vital, es valorar tu tiempo como un recurso no renovable. La gente pobre intercambia tiempo por dinero sin cuestionarlo. La gente rica busca formas de apalancar su tiempo. Automatiza, delega, prioriza. Y sobre todo, invierte su tiempo en actividades que tienen retorno, aprender, crear, construir activos. Empieza a hacerte esta pregunta cada día, ¿mi tiempo está creando libertad o solo llenando horas? Si tu calendario está lleno, pero tu vida sigue igual, algo está mal. A veces la productividad es solo una forma elegante de postergar lo importante. Otro hábito mental que construye riqueza es pensar en términos de valor, no de precio. El pobre siempre pregunta cuánto cuesta. El rico pregunta cuánto valor me aporta. Esta diferencia es brutal. Porque cambia cómo consumes, cómo inviertes y cómo vendes. Si solo te enfocas en lo barato, terminas comprando cosas que no duran, que no sirven o que no te transforman. Pero si piensas en valor, estás dispuesto a pagar más por algo que te multiplica, un buen mentor, una buena herramienta, una buena estrategia. Esa mentalidad te lleva a ver el dinero como semilla, no como pérdida. Por último, necesitas el hábito de visualizar tu futuro financiero con claridad. No como un deseo vago, sino como una imagen concreta. ¿Cómo se ve tu vida sin deudas? ¿Cómo es tu día cuando tus ingresos no dependen de tu tiempo? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? ¿Qué sientes? La mente necesita una dirección. Y esa dirección se alimenta de visión. No se trata de hacer mapas de sueños y esperar milagros. Se trata de que tu mente se acostumbre a imaginar una vida distinta, para que deje de conformarse con lo que tiene. Visualizar no es fantasía. Es diseño mental. Y cuando tu mente se acostumbra a lo nuevo, empieza a buscar los caminos para llegar allí. La riqueza no se construye desde la suerte, sino desde los hábitos mentales diarios. Cambia cómo piensas cada mañana. Cambia cómo respondes a lo inesperado.
cambia cómo hablas de ti mismo. Y verás cómo, poco a poco, tu vida empieza a reflejar una nueva realidad. En el próximo capítulo, hablaremos de lo que muchos evitan, la decisión radical de romper con el pasado y comprometerse con una nueva identidad financiera. Porque todo verdadero cambio comienza cuando dejas de pedir permiso para vivir distinto. Capítulo 6. La decisión radical de salir de la pobreza. Hay un momento en la vida en que basta. Un punto de inflexión en el que ya no se tolera más miseria, mediocridad o conformismo. Ese momento no es cómodo, pero es sagrado. Es el instante en que te miras al espejo, sin excusas, sin máscaras, sin cuentos, y decides que tu historia financiera no continuará como hasta ahora. Esa es la decisión radical. La que lo cambia todo. No se trata de motivación. Se trata de un quiebre interno. Un corte emocional con el pasado. Porque si no tomas una decisión verdadera, seguirás viviendo a medias. Deseando más, pero actuando igual. Diciendo que quieres libertad, pero obedeciendo a tu antigua programación. Hay personas que pasan la vida entera esperando el momento ideal para cambiar, cuando tengan más tiempo, cuando ganen más dinero, cuando las cosas se calmen. Pero ese momento no llega. La vida nunca deja de ser caótica. Nunca se alinea del todo. Por eso, el cambio no empieza afuera. Empieza adentro. Y empieza con una decisión que no necesita aprobación. Salir de la pobreza, primero, es un acto de rebeldía mental. Es desafiar todo lo que te dijeron que era normal. Es cuestionar la historia que te contaron, que el dinero es solo para unos pocos, que debes conformarte con poco, que trabajar duro es suficiente, que ser pobre es más moral que ser rico. Una decisión radical implica quemar los puentes con tus viejos hábitos. No basta con desear abundancia mientras mantienes prácticas que refuerzan la escasez. Tienes que eliminar lo que te encadena, gastos innecesarios, entornos tóxicos, pensamientos derrotistas, excusas automáticas. Hay cosas que no puedes seguir llevando contigo si quieres caminar hacia la libertad. Pero esta decisión también tiene un costo. El costo de la incomodidad. Porque tu mente y tu entorno se van a resistir. Te van a llamar exagerado, soñador, iluso. Incluso tú vas a querer volver atrás. Porque tu identidad vieja va a luchar por sobrevivir. Pero si aguantas ese primer temblor, lo que viene después es solidez. Una decisión radical no significa que todo cambiará de inmediato. Significa que ya no hay marcha atrás. Que aunque caigas, ya no aceptas volver a la versión de ti que vivía resignada. Que aunque no veas resultados aún, sabes que estás plantando semillas reales. Hay quienes toman decisiones a medias. Dicen que van a cambiar, pero siguen viviendo igual. Se emocionan por unos días y luego se rinden. Eso no es una decisión. Eso es una intención débil. Una decisión verdadera se traduce en acción consistente. En hábitos diarios. En conversaciones diferentes. En prioridades nuevas. La pobreza no es solo falta de dinero. Es falta de dirección. Falta de visión. Falta de compromiso real con uno mismo. Y por eso, salir de ella exige más que aprender finanzas. Exige coraje. El coraje de decir ya no más. El coraje de no culpar más a nadie. El coraje de empezar de nuevo, esta vez con propósito. Esta decisión también implica perdonarte. Dejar de castigar tu pasado financiero. Dejar de pensar que ya es tarde. Que cometiste demasiados errores. Que nunca aprenderás. Cada vez que repites esas ideas, estás alimentando a tu versión pobre. La decisión radical no se basa en lo que hiciste, sino en lo que estás dispuesto a construir desde hoy. Y aquí viene algo poderoso: cuando decides salir de la pobreza mental, no solo cambias tu vida. Cambias la de los que vienen detrás de ti. Rompes cadenas generacionales. Enseñas con tu ejemplo. Y eso tiene un valor incalculable. Porque alguien tiene que ser el primero. El primero que piensa distinto, que actúa distinto, que deja de sobrevivir y empieza a construir. Toma un momento y hazlo consciente: ¿estás dispuesto a tomar esa decisión hoy?
¿A dejar de vivir a ver qué pasa y empezar a vivir con propósito? ¿A elegir incomodidad a corto plazo por libertad a largo plazo? ¿A dejar ir todo lo que ya no te sirve, incluso si te es familiar? Esa decisión no es algo que se anuncia. Es algo que se vive. Se siente en tu rutina, en tu lenguaje, en cómo usas tu tiempo, en cómo manejas tus emociones, en qué consumes, en qué dices que sí o que no. Cada elección, por mínima que parezca, es un reflejo de tu verdadero compromiso. Hoy no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decirte con firmeza, no más pobreza mental. No más escasez como identidad. No más vivir reaccionando. Hoy empiezo a crear. Hoy empiezo a dirigir. Hoy empiezo a construir algo que valga la pena. Y cuando esa decisión es real, todo a tu alrededor comienza a moverse. Porque el universo entero responde a quien toma decisiones verdaderas. No se trata de magia. Se trata de enfoque, claridad, energía alineada. Cuando tú cambias, todo cambia. El próximo capítulo te enseñará cómo pensar como un inversor, incluso si aún no tienes capital. Porque la mentalidad de inversor es una de las herramientas más potentes para multiplicar tu tiempo, tu dinero y tu visión. Pero antes, grábate esta frase: la decisión radical no es el final del camino. Es el principio de todo. Capítulo 7. Mentalidad de inversor: pensar en retorno, no en gasto. La mayoría de las personas mira su cuenta bancaria y ve una simple cantidad. Un número que define si puede o no puede hacer algo. Pero quienes desarrollan verdadera libertad financiera no ven dinero. Ven retorno. Ven apalancamiento. Ven oportunidades. Porque han adoptado la mentalidad más poderosa que existe en el mundo financiero, la mentalidad de inversor. Pensar como inversor no significa tener millones en la bolsa de valores. Significa ver cada decisión como una inversión o una pérdida. Cada hora, cada peso, cada conversación, cada habilidad. Todo es un recurso que puede multiplicarse o desperdiciarse. Mientras la mente pobre se pregunta cuánto cuesta algo, la mente de inversor se pregunta cuánto retorno me dará esta decisión en el futuro. El pensamiento de gasto es reactivo. Se basa en necesidad, impulso o miedo. El pensamiento de inversión es estratégico. Se basa en evaluación, visión y disciplina. Por eso, aunque dos personas tengan los mismos ingresos, una puede quedarse estancada mientras la otra prospera. No por el monto, sino por cómo piensa respecto a lo que hace con ese monto. Pongamos un ejemplo claro. Una persona con mentalidad de gasto ve una capacitación como un costo. Cuesta demasiado, dice. Otra, con mentalidad de inversión, ve esa misma capacitación como una herramienta para generar más dinero, ahorrar tiempo o evitar errores. El resultado a largo plazo no es el mismo. Porque lo que te cambia no es lo que gastas, sino lo que siembras. Pensar como inversor también implica cuestionarte a ti mismo. ¿Estoy comprando esto porque lo necesito o porque me da placer inmediato? ¿Este uso de mi tiempo me acerca a mi visión financiera o simplemente me distrae? ¿Esta relación me expande o me drena? Todo, absolutamente todo, puede evaluarse desde el punto de vista del retorno. Y no hablamos solo de dinero. Hay retornos emocionales, energéticos, estratégicos. Invertir en salud, por ejemplo, no te hace rico en el corto plazo, pero te evita miles de dólares en enfermedades y te permite trabajar con energía. Invertir en relaciones sanas no se ve en el banco, pero sí en tu claridad mental. Invertir en tiempo de calidad contigo mismo puede evitar que tomes decisiones por agotamiento o frustración. El inversor sabe que el retorno no siempre es inmediato. Y esa es una diferencia brutal con la mentalidad pobre. El pobre quiere gratificación ahora. El inversor sabe esperar. Sabe sembrar. Sabe que algunas decisiones hoy pueden parecer aburridas, pero en 5 años pueden cambiar su vida. Por eso invierte. Porque tiene visión. Otro principio clave de la mentalidad de inversor es el apalancamiento. El pobre intercambia tiempo por dinero. El rico busca cómo multiplicar el valor de su tiempo. Invierte en sistemas, en automatizaciones, en personas, en herramientas.
Y no solo para ganar más, sino para liberar su vida de la dependencia total del esfuerzo diario. Piensa en esto, ¿cuántas cosas haces cada día que podrías automatizar o delegar? ¿Cuánto tiempo pierdes en tareas que no generan valor? El inversor no lo hace todo. Hace lo importante. El resto lo organiza de manera eficiente. Porque entiende que su tiempo es más valioso que su dinero. Y que cada hora mal invertida es un retorno perdido. Ahora bien, ¿cómo se entrena la mentalidad de inversor si vives con lo justo? Si cada centavo cuenta, ¿cómo dar ese salto? La respuesta es simple, comienza por tus decisiones pequeñas. No necesitas millones para pensar como inversor. Solo necesitas conciencia. Cuando compres algo, pregúntate, ¿esto me da placer o me da poder? ¿Esto me genera más o me consume más? Cuando uses tu tiempo libre, piensa, ¿esto me eleva mentalmente o simplemente me adormece? Cada una de estas preguntas te entrena. Y ese entrenamiento es más valioso que cualquier teoría. Otra herramienta esencial del inversor es el análisis de retorno. El ROI, retorno sobre la inversión. Aunque suene técnico, puedes aplicarlo a todo. Si inviertes 10 horas en una actividad que solo te genera estrés, el ROI es negativo. Si inviertes 1 hora en aprender algo que puedes aplicar por el resto de tu vida, el ROI es infinito. Aprende a medir no solo con dinero, sino con impacto. Hay una diferencia abismal entre consumir y construir. La mayoría consume redes, entretenimiento, productos innecesarios, información que no aplica. El inversor construye habilidades, relaciones, activos, reputación. Su mente está programada para dejar huella. Para crecer, no solo pasar el día. También es clave que entiendas el concepto de activos y pasivos. Un activo te da dinero, tiempo o energía. Un pasivo te los quita. ¿Qué cosas en tu vida actual son activos? ¿Cuáles son pasivos disfrazados de comodidad? ¿Tu auto es una herramienta o una carga? ¿Tu celular es una fuente de creación o de distracción? Ser inversor es tener claridad sobre esas diferencias y tomar decisiones en consecuencia. Finalmente, la mentalidad de inversor requiere coraje. Porque no siempre verás resultados inmediatos. Y porque muchas veces, invertir significa renunciar a la validación externa. Tal vez no puedas salir cada fin de semana. Tal vez no compres el último modelo de nada. Tal vez te critiquen por vivir como pobre. Pero mientras ellos compran apariencia, tú construyes libertad. Hay una frase poderosa, el pobre compra lujo, el rico compra tiempo. Esa es la esencia de pensar como inversor. No buscas impresionar. Buscas liberar. No vives para mostrar, vives para crecer. Y lo más importante, la mentalidad de inversor no es solo una técnica financiera. Es una identidad. Una forma de estar en el mundo. Un filtro con el que miras cada decisión. Y lo bueno es que puedes adoptarla hoy. Ahora mismo. Sin importar cuánto tienes, sin importar dónde estás. En el próximo capítulo, vamos a reunir todo lo aprendido hasta ahora y convertirlo en un sistema, el método antipobreza paso a paso. Una guía clara para aplicar estos principios todos los días, hasta que se conviertan en parte de ti. Capítulo 8. El método antipobreza paso a paso. Hasta aquí has recorrido un camino profundo. Has desenterrado creencias, enfrentado tus hábitos, observado tu mente y comenzado a tomar conciencia del poder que tienes sobre tu vida financiera. Pero la conciencia, sin acción, no transforma. Por eso, este capítulo es el corazón del audiolibro, la aplicación práctica. El paso a paso del método antipobreza. Este método no es una fórmula mágica. No promete millones en semanas. Promete algo más valioso. Control mental, dirección financiera y libertad progresiva. Es una serie de pasos simples pero profundos que, si se aplican con constancia, pueden romper años de programación de escasez. Paso 1. Haz un inventario mental. Antes de mover dinero, necesitas mover tu mente. Toma papel y escribe con brutal honestidad. ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué me enseñaron sobre ser rico o pobre? ¿Cómo reacciono cuando tengo mucho o poco?
¿Qué hábitos me mantienen estancado? Este inventario es como abrir el sótano de tu mente. Es incómodo, pero necesario. Porque no puedes limpiar lo que no ves. Paso 2. Redefine tu identidad financiera. Deja de decir, soy malo con el dinero, siempre estoy justo, eso no es para mí. Esas frases no son descripciones. Son órdenes que tu mente obedece. Cambia tu lenguaje. Estoy aprendiendo a manejar el dinero con inteligencia. Estoy saliendo del sistema de escasez. Estoy construyendo una mentalidad libre. La identidad precede a la acción. Si te sigues viendo como pobre, actuarás como tal. Si te ves como un constructor de libertad, tomarás decisiones distintas. Paso 3. Controla tu tiempo como un activo. Haz una auditoría de tu semana. ¿Cuántas horas inviertes en distraerte? ¿Cuántas en crecer? Reduce las horas muertas y reemplázalas por hábitos de valor. Escucha contenido educativo. Lee 10 páginas al día sobre dinero, negocios o mentalidad. Practica habilidades que puedas monetizar. La riqueza no empieza con dinero. Empieza con atención. Lo que haces con tu tiempo hoy, define tus resultados mañana. Paso 4. Diseña un plan de 90 días. No pienses en toda tu vida. Piensa en los próximos 90 días. Define un ingreso que quieras aumentar, un nuevo servicio, un segundo trabajo, un proyecto paralelo. Un gasto que vas a eliminar o reducir. Una nueva fuente de conocimiento que vas a consumir y aplicar. La mente necesita metas a corto plazo para mantenerse enfocada. Usa este marco trimestral como tu mapa de avance. Paso 5. Aplica la regla del 70-20-10. Divide tus ingresos así. 70% para vivir. 20% para ahorro e inversión. 10% para crecimiento personal, cursos, libros, experiencias. Si hoy no puedes hacerlo exacto, empieza con proporciones mínimas. Pero empieza. Lo importante es instalar el hábito, aunque sea simbólicamente. Es un acto de poder. Paso 6. Elimina las deudas de estilo y mantén solo las de valor. No todas las deudas son iguales. Las deudas que tomas para aparentar, consumir o impresionar son trampas. Las que tomas para crecer, aprender o invertir pueden ser herramientas. Pero incluso estas últimas deben manejarse con inteligencia. El método es: no endeudarte para gratificarte. Usar la deuda solo si el retorno es real, medible y seguro. La deuda es como el fuego, puede cocinar o destruir, según cómo la uses. Paso 7. Crea tu sistema diario antipobreza. Cada día debe tener estos bloques mínimos. Un momento de silencio o reflexión. Un hábito de crecimiento, lectura, estudio, práctica. Una acción financiera, ahorrar, vender, cobrar, planificar. Una afirmación verbal o escrita de tu nueva identidad. Este sistema diario es como cepillarte los dientes, no lo haces solo cuando te sientes bien, lo haces porque es parte de tu higiene mental y financiera. Paso 8. Rodéate de mentes ricas. Tu entorno moldea tu destino. Identifica personas que te empujan hacia el crecimiento. Contenido que te expande la mente. Lugares, actividades o hábitos que te conectan con tu mejor versión. Elimina la exposición a quejas, derrotismo, noticias negativas o conversaciones estériles. Cada palabra que consumes es programación. Paso 9. Recompensa tu progreso, no tu escape. Aprende a celebrar los avances. No esperes ser millonario para sentir orgullo. Celebra cuando cumples un plan, cuando no caes en una compra impulsiva, cuando logras ahorrar. Pero ojo, no confundas recompensa con escape. No gastes lo que avanzaste por un capricho emocional. Celebra con conciencia. Paso 10. Sostén el método, aún sin resultados visibles. Este es el paso más difícil. El de la fe. Durante semanas o meses, quizás no veas resultados contundentes. Pero si sostienes el método, un día lo invisible se vuelve visible. Tu cuenta empieza a crecer. Tus decisiones cambian. Tu círculo se transforma.
Y lo más importante, tú ya no eres el mismo. Lo que separa a quienes logran libertad de quienes solo la sueñan, no es inteligencia ni suerte. Es constancia, disciplina y un sistema mental que no depende de las circunstancias para avanzar. El método antipobreza no termina aquí. Aquí comienza tu práctica diaria. Aquí empieza el entrenamiento invisible que solo tú puedes hacer. Desde el silencio. Desde las pequeñas decisiones. Desde esa nueva voz que ya no dice no puedo, sino cómo puedo. En el próximo capítulo, el último, vamos a cerrar este viaje con una reflexión sobre lo que realmente significa libertad financiera. Más allá del dinero. Más allá de las cuentas. Más allá del sistema. Conclusión. La libertad financiera empieza en tu cabeza. Llegaste al final de este audiolibro. Pero en realidad, estás apenas comenzando. Quizás esperabas fórmulas matemáticas. Tal vez deseabas una lista exacta de inversiones. Pero lo que has recibido es algo más profundo, un espejo. Un reflejo de lo que ocurre en tu interior cada vez que tomas una decisión financiera. Porque antes de que existan las cifras, existen los pensamientos. Y antes de que exista la riqueza externa, existe una riqueza mental que la precede. La pobreza, en la mayoría de los casos, no es falta de capacidad. Es falta de dirección. Es un sistema de creencias heredado, repetido y nunca cuestionado. Es una mentalidad que te acostumbra a sobrevivir cuando en realidad fuiste diseñado para prosperar. Por eso, el método que hoy conociste no se basa en trucos ni atajos. Se basa en transformación interior. Tal vez aún no tengas grandes ingresos. Tal vez todavía estés saliendo de deudas. Tal vez te rodee un entorno que vive desde la escasez. Pero si algo quedó claro en estos capítulos, es que no importa tanto dónde estás, sino cómo piensas. Y lo mejor es que eso sí puedes cambiarlo. De hecho, ya lo estás haciendo. Si llegaste hasta aquí, significa que tienes una chispa. Un fuego que no se conforma con la mediocridad. Una parte de ti que se niega a ser programada por la cultura del miedo, la culpa o el conformismo. Esa parte de ti es la que debe liderar desde ahora. La que debe guiar cada decisión, cada paso, cada día. La libertad financiera no es tener una cantidad de dinero. Es tener el poder de elegir. Elegir cómo vives, con quién compartes tu tiempo, en qué proyectos pones tu energía, que sí y que no entra a tu vida. Y ese poder no te lo da un billete. Te lo da tu mente. Una mente clara, entrenada, enfocada, libre. Aquí no se trata de ser millonario. Se trata de ser dueño. Dueño de tu historia. Dueño de tus decisiones. Dueño de tu progreso. Lo demás, el dinero, los activos, las oportunidades, llegarán como resultado de tu nueva forma de pensar y actuar. Recuerda esto. La pobreza no se elimina con suerte. Se elimina con estructura mental, con hábitos sostenidos, con identidad consciente. No luches por dinero. Lucha por claridad. Por visión. Por enfoque. Porque cuando tienes eso, el dinero es una consecuencia. Ahora es tu turno. No necesitas motivarte más. Necesitas actuar. Aplica el paso a paso. Hazlo tu estilo de vida. Comparte este mensaje. Inspira a otros. Y sobre todo, mantente firme cuando nadie esté mirando. Porque el verdadero cambio ocurre cuando nadie aplaude. Cuando tú eliges lo que antes evitabas. Cuando tú avanzas, aunque el camino aún no esté claro. Este es el principio del fin de tu pobreza mental. Y el inicio de una nueva etapa donde tu libertad no depende de un sistema, de una herencia, ni de un milagro, sino de ti. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora, sal ahí fuera y demuestra que tu historia financiera no está escrita en piedra. Está escrita en tu mente. Y a partir de hoy, tienes la pluma en tus manos.